Kaixo, arratsaldeon eta eskerrik asko etorri zareten guztiei, hitzaldia entzutera eta jaldia Abu Bakra entzutera baita ere. Dinamika azalduko dizuet, azkeneko hitzaldian edo Rokatz hitzaldian egin genuen bezala, aurkezpen txiki hau egin, berak kontatu behar diguna eta gero galdera txanda zabalduko dugu. Alkarama emakume palestinarren elkarteko kidea da, jaldia Abu Bakra, Gazan jaioa, Madrilen bizi da gaur egun. Diaspora batzen saiatu da eta Palestinaren borrokaren erreferentea da gaur egun Espainiako estatuan. Bere historia munduan barrena sakabanatuta dauden milaka eta milaka familia palestinarren historia bera da. Bere familia Palestina egotik bota zuten, handikan Gazara joan ziren, bertatik Egiptora eta ondoren Madrilera, han bizi da gaur egun. Alkarama emakumeen elkarteko sortzailea ere da. 2017ko martxoaren 29an sortu zuten elkarte hori, eta jarri zuten martxan Madril, Valentzia, herrialde katalanak, eta Bartzelonan, Katalunian bizi diren emakume palestinarrek. Antolakunde palestinar hori feminista, laikoa eta antikolonialista da. Primero agradeceros a todas las personas que os habéis acercado a la charla y a escuchar lo que Jaldia nos va a contar. En principio ella va a exponer lo que tiene que exponer, luego abriremos el turno de preguntas para que le preguntéis lo que creéis oportuno. Jaldia Abu Bakra es miembro de la Organización de Mujeres Palestinas Alkarama y además referente de la lucha palestina en el Estado español. Nacida en Gaza, su historia es la historia de miles y miles de familias palestinas dispersadas por el mundo. Su familia fue expulsada del sur de Palestina hacia Gaza y desde allí a Egipto, y hoy día vive en Madrid. Es fundadora de la organización Alkarama, fundada el 29 de marzo del 2017 por mujeres palestinas residentes en Valencia, Madrid y Barcelona. Y bueno, Alkarama es una organización feminista, laica y anticolonialista. Y a partir de aquí, Zurea da hitza, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, gracias por organizar este acto, gracias por venir a interesaros, a informaros, a saber sobre Palestina y la historia de la lucha del pueblo palestino como pueblo milenario que lleva muchos años en la lucha. Últimamente, en los últimos 3 meses, Palestina ha vuelto a la agenda política y mediática. Y eso ha sido gracias a un acto de la resistencia del pueblo palestino. Desde que ha empezado el 7 de octubre y después los bombardeos a la Franja de Gaza, los medios de comunicación nos venían bombardeando también con noticias falsas, con propaganda, como ya lo hacían antes, pero ahora con más agresividad, para difamar, para falsificar la lucha del pueblo palestino. Yo, antes de empezar con lo que ha pasado a partir del 7 de octubre, voy a hablar un poco sobre los grupos en los cuales estoy militando, y Carne ya ha hablado sobre el movimiento Mujeres Palestinas Alkarama. Somos un grupo de mujeres palestinas que estamos en la diáspora, que en un momento dado hemos decidido agruparnos y crear un espacio nuestro de enunciación para hablar en primera persona como mujeres palestinas y que no hablen por nosotras. También la idea de formar un movimiento de mujeres palestinas es participar en la lucha de nuestro pueblo. Como parte de ese pueblo que está en lucha tanto dentro de la Palestina ocupada, la Palestina histórica, en todas partes de Palestina, como en los campamentos de refugiados, ya sea en el Líbano, en Jordania, en Siria y en otras partes del mundo, las mujeres que vivimos en esta parte del mundo, en Occidente, en Europa o en el Estado español en concreto, tenemos ciertos privilegios y ciertas comodidades. No sufrimos de la misma forma que sufren nuestras compañeras, hermanas que viven dentro de Palestina o en los campos de refugiados. Y esos privilegios nos imponen una responsabilidad. Tenemos libertad de expresión, entre comillas, o relativamente, tenemos facilidad de movimiento, tenemos acceso a ciertos medios que no tienen las mujeres dentro de Palestina o en los campos de refugiados.
Y eso nos impone a nosotras que estamos aquí una responsabilidad. Si somos parte de este pueblo que nos quieren marginar, porque nos quieren marginar no solamente a las mujeres palestinas, sino a toda la diáspora palestina, a todas las que estamos fuera, desde hace unos 30 años, desde la Conferencia de Paz de Madrid y luego los acuerdos de Oslo, la diáspora palestina, que somos más de la mitad del pueblo palestino, unos 8 millones de personas, nos han confiscado nuestra voz y nuestra representabilidad. Y como mujeres hemos decidido que si somos palestinas, somos parte de este pueblo y por lo tanto tenemos que ser parte de la lucha. ¿Cómo podemos ser parte de la lucha? Organizándonos, pero organizándonos conjuntamente y teniendo un espacio propiamente nuestro, porque anteriormente muchas de nosotras ya militábamos en otros espacios feministas o de izquierdas, de derechos humanos, de ayudas a antirracistas o de ayudas a refugiados, pero no tenemos algo que sea nuestro, que cuando se hable de mujeres palestinas, que haya un grupo de mujeres palestinas que estén ahí. También uno de nuestros objetivos es hacer de puente entre las mujeres que viven en Palestina y por el tema del idioma no son capaces de hacer llegar su relato a Occidente. Y hemos pensado que siendo nosotras, muchas de nosotras ya nacidas incluso aquí en el Estado español y controlamos el idioma, que no solamente se usa aquí en el Estado, sino también en la mayor parte de América Latina, tenemos una herramienta con la que hacer llegar la voz de nuestro pueblo a una gran parte del mundo. Y hemos querido aprovecharlo y por eso hemos fundado el Movimiento de Mujeres Palestinas, que al principio empezamos unas pocas, entre Madrid, Valencia y Cataluña, y luego también tenemos compañeras en Andalucía, aquí en Euskal Herria, y ahora tenemos compañeras en Aviala, en América del Sur, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en Brasil, en otros lados, y tenemos compañeras en Estados Unidos, Canadá y en Europa, aunque la relación y el trabajo más fuerte que hacemos es entre el Estado español y con América Latina por el tema de la facilidad del idioma. Aparte de eso, también yo soy militante de una red de defensa de presas y presos políticos que se llama Samidun, y esa red es una red que ha nacido hace 12 años a raíz de una huelga de hambre que han hecho los presos palestinos en las cárceles sionistas. Y había ya muchas organizaciones que se ocupan del tema de los presos, porque en Palestina en todas las casas hay presos políticos, en todas las familias. Y es un tema bastante importante y es una causa que nos atraviesa a todas, pero la mayoría de ellas defienden a los presos como sujetos víctimas, como números, como que necesitan ayuda legal, como por ejemplo una ayuda legal que ofrece Aldamir, que hace un muy buen trabajo, pero en Samidun se ha decidido hablar de los presos palestinos como sujetos políticos, que es algo que se obvia muchas veces. Se defiende a los presos como gente que no ha hecho nada, que están ahí injustamente, a los presos que no han hecho actos de resistencia, y nosotros defendemos a todos los presos, a los que los han cogido porque pasaban por ahí en el momento equivocado, en el lugar equivocado, en los que han tirado piedras y en los que han hecho operaciones militares contra la ocupación, porque para nosotros estos son los líderes del movimiento de liberación palestina, los que están en las cárceles por haber resistido a la ocupación, por defender nuestros derechos a liberar nuestro territorio, por nuestro derecho al retorno. Para nosotras estos son los líderes del movimiento de liberación palestina y por lo tanto tenemos que hablar de ellos, no dejarlos en el olvido y hacer llegar su lucha al resto del mundo. La red de defensa de presas y presos políticos Samidun también tiene la ventaja de que escribe y habla sobre los presos en muchos idiomas: inglés, alemán, francés, español, sueco, holandés, incluso persa, aparte del árabe, por supuesto. Y hablamos de ellos a través de convocar acciones, comunicados, escribimos, hacemos actos, charlas, escribimos sobre sus historias y el por qué están allí y qué es lo que están defendiendo, y nosotros defendemos lo que ellos defienden. No hablamos de ellos como víctimas, sino como luchadores, como héroes. Y para nosotras eso es muy importante.
Luego también estoy en un movimiento que ha nacido en Madrid en el año 2021, en el 30º aniversario de la Conferencia de Paz, entre comillas, de Madrid, que luego ha allanado el camino para los nefastos acuerdos de Oslo, que nos han llevado al momento actual en el que estamos, que la causa palestina casi ha sido olvidada, nuestros derechos vendidos, los países árabes todos, árabes y no árabes, normalizando con la entidad de ocupación, normalizando la colonización de Palestina y pidiendo a los palestinos que cedan en sus derechos y sobre todo su derecho al retorno y a la liberación de toda Palestina del río al mar. Y nos ha traído una autoridad local al servicio de la ocupación. Cuando digo al servicio de la ocupación, es una autoridad subyugada a la ocupación que cumple las órdenes que le pide en la ocupación, que hace el trabajo sucio para la ocupación persiguiendo a las personas que luchan y que se enfrentan a la ocupación sionista. En todos estos movimientos estamos y también yo no sé si muchas veces, según el público que hay, a veces cuento las cosas de una manera o de otra. Yo entiendo que aquí hay un público bastante consciente y concienciado sobre la cuestión de la causa palestina, que sabéis que Palestina no está ocupada desde el 67, sino desde el 48, que Palestina lleva luchando por la liberación desde hace más de 100 años, desde que empezó el mandato británico, que ha facilitado la migración de personas judías a Palestina, incluso antes de la Primera Guerra Mundial, que no nos engañen diciendo que esto es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial o de la persecución hacia las personas judías que ha ocurrido en Europa y que ha sido para solucionar la cuestión judía. Esto no tiene nada que ver con la religión, esto es un proyecto político colonial que tiene intereses para Occidente, porque Israel representa primero para las potencias en su día británica y francesa y hoy para Estados Unidos, tiene interés como una base militar en lo que llaman Oriente Próximo o Oriente Medio, según quien lo diga. La zona geográfica de Palestina es de gran interés para Occidente, no porque Palestina tenga recursos que usurpar o riquezas, sino lo que tiene Palestina es su lugar estratégico, que está en el centro de la región árabe, que está en el centro del mundo porque une 3 continentes, África, Asia y Europa a través del Mediterráneo, que está muy cerca de las rutas del comercio, del gran comercio, ya sea de petróleo o de productos, que unen Asia con Europa, que está cerca del canal de Suez, pero también está en el centro del mundo árabe para impedir esa unidad del mundo árabe, para que estos países de la región nunca haya estabilidad y nunca puedan progresar ni tener una independencia, ni una verdadera democracia, que el pueblo elija quién lo domina y elija qué acuerdos puede hacer o no, y siga estando bajo el dominio de Estados Unidos, que antes era el dominio del Reino Unido, pero ahora ha tomado el relevo Estados Unidos y quiere dominar esta zona, generando guerras, generando pobreza, generando conflictos, porque Estados Unidos domina no solamente a través de Israel al pueblo palestino, sino a todos los pueblos de la región árabe. Sea cual sea, ningún pueblo árabe todavía ha podido ejercer su derecho a la autodeterminación ni su independencia. Todos dependen de unos gobiernos títeres puestos por el imperialismo occidental para servir a los intereses del imperialismo occidental. No sirven a los intereses de sus pueblos. Y por eso interesa tener a esa base militar occidental dentro del corazón del mundo árabe. Eso nos tiene que llamar la atención cuando vimos después del 7 de octubre, casi el 8 o el 9 de octubre, la mayoría de los líderes de Occidente se han ido corriendo a Tel Aviv a prestarle apoyo a Netanyahu, a decirle que le apoyan, que han mandado buques de guerra, han mandado armas, misiles, aviones, todo tipo de armas, aparte de la ayuda económica, para luchar contra unos miles de combatientes de la Franja de Gaza, que lleva 17 años bloqueada por tierra, mar y aire, que no entra nada. Por no decir no entra nada, no hay agua, no hay electricidad, no hay medicamentos, no hay lo más básico para una vida humana digna, pero además no hay para tener armas. O sea, las armas que tienen
la resistencia palestina, son lo que han podido meter de contrabando como han podido, pocas cosas que luego han seguido desarrollando poco a poco y no tienen nada que ver con el armamento que tiene la entidad sionista, como para que luego esa entidad vengan buques de guerra, vengan aviones, misiles de Alemania, de Francia, de Estados Unidos y Gran Bretaña para luchar contra esos cohetes de fabricación casera que tiene la resistencia palestina. Eso nos tiene que hacer ver cuánto de importante es Israel para Occidente. Cómo les da miedo la caída de esa base militar, de esa criatura que han dejado ahí en Oriente Próximo. Porque no han actuado como otras veces que dicen, bueno, pedimos que se contengan las partes, que haya un alto el fuego, que ambas partes son iguales. En este caso han ido corriendo a ofrecer su apoyo y a llevar sus buques de guerra, cuando con las armas que tiene Israel ya podía haber acabado con Gaza. De hecho ya lo está haciendo. ¿Qué ha pasado el 7 de octubre? Porque también los medios de comunicación enseguida han empezado a machacarnos con que el acto terrorista, la guerra de Hamas y Israel, el terrorismo, la violación de las mujeres, los niños decapitados, toda esa propaganda falsa que han empezado a emitir a todas horas todas las televisiones. El 7 de octubre, la resistencia palestina, porque, insisto, es la resistencia palestina, no es Hamas, aunque lo lidera Hamas. Hamas es un movimiento de resistencia islámica, es un partido político que forma parte del pueblo palestino, no son ajenos al pueblo palestino, son milicianos o combatientes, hijos del pueblo palestino, que se han ido organizando y han ido desarrollando sus posibilidades y capacidades para poder luchar por la liberación y por los derechos de nuestro pueblo. Han roto este cerco que hay a la Franja de Gaza. Naciones Unidas ya en el 2015 decía que la Franja de Gaza iba a ser inhabitable en el 2020, porque no hay posibilidades de vida ahí. Y aún así nadie hacía nada. Esas instituciones de la comunidad internacional que defienden los derechos humanos lo veían y no hacían nada. Sabían que ahí se estaban muriendo los niños por falta de medicamentos, por el agua contaminada, porque no hay electricidad para los hospitales, para los enfermos de enfermedades renales para poder hacer diálisis, porque había incremento de las enfermedades de cáncer dentro de las mujeres y los niños por toda la cantidad de productos nocivos que lanzan sobre la Franja de Gaza diariamente, no solamente cuando bombardean, en todos los bombardeos que ha sufrido la Franja de Gaza, sino diariamente cuando sus aviones lanzan pesticidas sobre los huertos o los árboles frutales, y todo esto está contaminado y nadie está haciendo nada. Todos los años las Naciones Unidas tienen informes sobre las violaciones de derechos humanos que hay, no solamente en la Franja de Gaza, sino en toda Palestina. Los cónsules europeos todos los años hacen informe de las violaciones de derechos humanos que se cometen en Cisjordania y en Jerusalén. Y esto llega y se guarda en los cajones de los estados o de las instituciones y nadie está haciendo nada. Antes del 7 de octubre, si contamos solamente desde comienzos del 2023 hasta octubre, habían asesinado a 300 personas solamente en Cisjordania, entre ellos hombres, mujeres, niños. Los asesinaban no solamente el ejército de ocupación, sino los colonos, esos colonos armados hasta los dientes, violentos, radicalizados por esa política que lleva ejerciendo su Estado durante muchísimos años, la política del odio hacia el palestino, el racismo hacia el palestino o palestina. Había unas 6.000 personas en las cárceles sionistas. Entre ellos 200 son niños, unas 70 mujeres y el resto hombres. Había 300 personas enfermas con enfermedades terminales. Había personas mayores de edad que habían cumplido 40 años en las cárceles sionistas y estaban sufriendo torturas
y estaban sufriendo violaciones, no solamente las mujeres, sino los niños también, y había informes de organizaciones de derechos humanos que lo denunciaban y nadie hacía nada. Había incursiones en las mezquitas, ataques a las iglesias, estaban haciendo desahucios en los barrios de Jerusalén porque estaban intentando hacer una limpieza étnica en Jerusalén, vaciarla de personas palestinas, incursiones en los campos de refugiados en Jenin, en Balat, en Tulkarem, en Nablus. Todo esto lo estaba haciendo la entidad de ocupación y nadie hacía nada al respecto. Y la resistencia estaba advirtiendo a través de comunicados escritos, a través de comunicados verbales, a través de los intermediarios, que siempre los ha habido, ya sea a través de Egipto o Qatar, y intentando hacer un intercambio de prisioneros, porque la resistencia palestina tiene en su poder, no sé si a 3 o 4 prisioneros soldados israelíes, y querían hacer un intercambio, pero no cedían, no querían hacer nada, y no querían parar en sus crímenes. Y sin embargo estaban escalando su violencia hacia el pueblo palestino descaradamente. Netanyahu decía ya que el Gran Israel es todo el territorio de Palestina y además parte de Jordania, que los palestinos tienen que expulsarlos a los de Gaza a Egipto y a los de Cisjordania hacia Jordania. Smotrich también lo decía en sus comunicados. De hecho, Netanyahu en una sesión en Naciones Unidas salió con el mapa de Palestina, toda la Palestina histórica, diciendo que esto es el Gran Israel. Smotrich en París, en una conferencia, también estaba con el mapa de Palestina, con parte de Jordania, diciendo que esto es el Gran Israel y que los palestinos tenían 3 opciones: o quedarse como esclavos nuestros, o irse, o si van a luchar, los matamos a todos. Lo decía claramente, sin tapujos, ante los medios, y nadie reaccionaba. Ben-Gvir decía que tenían que aplicar la pena de muerte a los presos palestinos y estaba endureciendo las condiciones en las cárceles, quitándoles el agua para ducharse, las visitas familiares, que recibían visitas solamente de padres, mujeres y hijos cada 2 meses. El teléfono, las comunicaciones, la comida, la ropa de abrigo cuando hace frío, todas estas condiciones en las cárceles, y la resistencia estaba diciendo: no vamos a quedarnos de brazos cruzados, o paráis o vamos a hacer algo. O sea que esto les ha sorprendido porque han sido tontos, porque no han querido hacer caso, porque su arrogancia les estaba cegando. Y llegó el 7 de octubre y la resistencia palestina lo que ha venido preparando, con parapentes, con motocicletas y con excavadoras. Han cruzado esa valla que asediaba la franja de Gaza y la intención era entrar, cogerse a unos cuantos soldados para luego exigir un cambio. ¿Qué pasó? Que han tardado en reaccionar. Han tardado casi 7 horas, y cuando han llegado los aviones israelíes empezaron a bombardear a todo lo que se movía ahí. De ahí el gran número de personas asesinadas el 7 de octubre. Empezaron los tanques a disparar a las casas en las colonias, pensando que ahí había combatientes palestinos, y mataban a todos, no les importa. Lo mismo que están haciendo ahora, asesinando a sus propios prisioneros en la franja de Gaza, porque lo que quieren es recuperar esa imagen de un ejército invencible, de unos servicios de inteligencia y de espionaje los mejores del mundo, que todo esto ha caído por los suelos con esta operación sorpresa exitosa que ha hecho la resistencia palestina, y también para infligir un castigo ejemplar a todo el pueblo palestino. ¿Para qué? Para que ningún otro pueblo se le ocurra oponerse al opresor, porque lo que ha hecho la resistencia palestina es algo que da esperanza a todos los pueblos oprimidos, porque durante tantos años nos venían convenciendo de que como son tan fuertes no hay nada que hacer, como tienen el apoyo de Estados Unidos y todo el mundo, no hay nada que hacer, tienen una tecnología muy alta y unas armas muy preparadas y muy fuertes, no hay nada que hacer. Y con lo que ha hecho la resistencia palestina ha dado un ejemplo a todos los pueblos.
sobre todo a los pueblos de la región árabe. Esos pueblos que sus regímenes venían convenciéndoles de que sus ejércitos no eran capaces de confrontar al ejército israelí. Mientras todos los años compran armas por millones de dólares a Estados Unidos y no sabemos para qué. Esos pueblos se tienen que preguntar, ¿para qué estamos comprando armas si esa resistencia con pocos hombres, con pocas armas, ha podido hacer esto? ¿Por qué no lo pueden hacer nuestros ejércitos? Y eso es lo que quieren. Quieren dar un ejemplo para decir, si se os ocurre confrontaros con el ogro que es Israel, eso es lo que os va a pasar. Y eso es lo que está pagando el pueblo palestino, no solamente en Gaza, porque no solamente están matando a gente en Gaza, aunque en Gaza están haciendo barbaridades, están masacrando a la población. No os voy a contar los crímenes, porque seguramente todos seguís las noticias y sabéis lo que hacen, pero también en Cisjordania. Lo que llevamos de año ya, en 3 meses, desde octubre, han encarcelado a 7.000 más palestinas y palestinos. Han asesinado a 700 más en Cisjordania. Están arrasando casas, campos de refugiados, ciudades, entran con las excavadoras y, para que veáis el odio y el daño que quieren hacer, levantan las aceras y el asfalto de las calles para destrozarlo todo a su paso. Están castigando al pueblo palestino por luchar por sus derechos. Y por eso es importante que hoy en día apoyemos la lucha del pueblo palestino y apoyemos la resistencia del pueblo palestino, sea la que sea. No podemos enseñarle al pueblo palestino o darle indicaciones de cómo tiene que luchar, si la lucha tiene que ser pacífica o no violenta, o si tiene que ser de izquierdas o de derecha. El pueblo palestino elige cómo luchar y nosotras desde aquí lo que tenemos que hacer es apoyarle. Porque después del precio tan alto que ha pagado el pueblo, no podemos permitir volver a la situación que estaba la Franja de Gaza y Palestina antes del 7 de octubre, al bloqueo que estaba sufriendo la Franja de Gaza, a los crímenes que estaban sufriendo el pueblo palestino en Cisjordania. No podemos aceptar volver a estar como estábamos después del precio tan alto que hemos pagado. Y por eso es importante que, de verdad, si queremos apoyar la justicia, la verdad, la lucha por la liberación, la lucha anticolonial y antiimperialista, es apoyar la lucha del pueblo palestino y no permitir que se criminalice la lucha del pueblo palestino. No permitir que nadie diga que el acto del 7 de octubre es un acto terrorista, como no lo es nunca un acto de rebelión, como no lo es nunca un acto de resistencia contra el opresor o contra el colonizador o el ocupante, como no lo fue la lucha del pueblo argelino contra la colonización francesa, como no lo fue la lucha de los vietnamitas contra los norteamericanos, como no lo fue la lucha aquí, sobre todo a nivel del Estado, porque pronto se ha olvidado que aquí, cuando los franceses ocuparon, los resistentes españoles han hecho barbaridades también y han hecho actos que hoy en día llamarían terrorismo contra los franceses. Esto es lo que está haciendo el pueblo palestino. Tiene todo el derecho del mundo y nuestro deber desde fuera es apoyarles y es exigir a nuestros gobiernos, ya sean regionales, ya sea el gobierno del Estado, de que corte las relaciones con la entidad sionista de ocupación, que corte las relaciones, porque si no somos cómplices de los crímenes que se están cometiendo contra el pueblo palestino, contra todo el pueblo palestino, ya sean hombres, mujeres o niños. Tenemos una tarea muy importante y no es difícil, porque no dejéis que nadie os diga que esta es una cuestión complicada, muy difícil, lleva muchos años, no tiene solución. Eso es lo que quieren convencernos. ¿Para qué? Porque si pensamos que no tiene solución, ¿para qué nos vamos a esforzar? Esto no tiene solución, no tiene fin. Sí tiene solución. Y empieza por nosotros, desde las bases. Movilizarnos, organizarnos, hacernos escuchar y obligar a nuestro gobierno
no solamente a un embargo de armas o un boicot, que se corten las relaciones y que se juzguen. Se ha hecho con Sudáfrica. A mí mucha gente me dice, en el tema del boicot, sí, el tema del boicot es una herramienta muy importante que podemos practicarla todos los días, pero en este momento histórico en el que estamos viviendo hay que apoyar la resistencia armada del pueblo palestino. Y no tenemos que... A ver, pero la resistencia armada del pueblo palestino está dominada por otros muchos países. Sí. El boicot hay que hacerlo a gran escala. Nosotras, como personas, como civiles, podemos hacerlo cuando vamos a hacer la compra, cuando vamos a repartir panfletos, cuando pedimos que haya boicot electoral, cultural, académico, deportivo. Y ha funcionado en el caso de Sudáfrica, pero ha funcionado en el caso de Sudáfrica porque la mayoría de los países han boicoteado al gobierno del apartheid de Sudáfrica. Solamente tenían relaciones con el gobierno del apartheid de Sudáfrica Estados Unidos y Israel. Sudáfrica no jugaba en los Juegos Mundiales de fútbol, no. Sin embargo, Israel está participando en todos los festivales. Llevamos tantos años con el boicot, pero es que el boicot no quita la resistencia armada. O sea, son complementarios. El que puede hacer la resistencia armada, que la haga. Tenemos que apoyarles. Y el que no puede, hace boicot y apoya la resistencia armada. Es nuestro derecho. Y es lo que va a seguir haciendo el pueblo palestino. Si no queremos seguir viendo masacres y tener remordimientos de conciencia y tener esa sensación de impotencia que tenemos todas cuando vemos lo que vemos en las noticias, en los canales de internet o en cualquier sitio, tenemos que apoyar la resistencia palestina para que cuanto antes Palestina sea libre del río al mar. Y cuando digo que Palestina tiene que ser libre del río al mar, quiero decir, o queremos decir como pueblo palestino, libre del sionismo. No tiene nada que ver con los judíos. En Palestina siempre se había convivido judíos, cristianos, musulmanes, drusos, ateos, de todas las etnias, todos los colores. Siempre hemos sido un pueblo muy diverso, pero había convivencia. Y eso es por lo que luchamos, para volver a ser como éramos, un pueblo diverso, pero que no haya diferencias ni por raza, ni por color, ni por religión, ni por sexo. Una Palestina libre, laica, democrática, donde quepamos todas y todos. Cuando decimos que queremos el fin del sionismo o el fin de Israel, no tenemos que temblar. Israel lo han inventado en el 48 y lo han inventado para un fin. Y al igual que se ha terminado con el nazismo, hay que terminar con el sionismo. Es dañino. Cuando decimos que hay que luchar contra el sionismo, hay que liberar a las personas israelíes de ese racismo supremacista que tienen. Venciendo al sionismo, liberamos a esas personas. Porque mientras tanto, todas habéis visto seguramente en algún vídeo cómo jalean la sociedad que llaman civil israelí cuando están atacando Gaza o cuando están bombardeando Gaza. ¿Os parece que esto es una sociedad normal? Hay que liberarles también a ellos de eso. Cuando dejen de pensar que son distintos, que son diferentes, que están por encima del resto de la humanidad, los estamos ayudando a liberarse. Y nosotras en Palestina decimos: bienvenidas y bienvenidos todos, sean judíos y las que se consideran israelíes hoy en día, el día de mañana pueden vivir con nosotras como personas palestinas iguales. Bueno, voy a dejarlo aquí para que haya participación también. Gracias. Primero, Jaldia, pedirte disculpas No, para nada. Bueno, pero yo como Yo acepto orereta... todas las críticas. Bueno, pero las críticas también hay que hacerlas con educación, se va a abrir un turno y creo que la gente tiene que respetar eso. Quien quiera mostrar su disconformidad tiene todo el derecho, pero acatando, ¿no?, las reglas de juego que ponemos.
y te pido perdón en nombre de Orereta Palestinarekin porque no me parece ni oportuno ni la manera de hacer las cosas. Vale, mendik aurrera nahi baduzue galderak egiten hasi zaitezkete, podéis empezar a hacer preguntas. Si alguien, para que os vayáis animando, aprovecho para decir que en la parte de atrás tenemos algo de materiales con lo que financiamos las charlas que organizamos, los carteles que sacamos, las concentraciones que organizamos. Somos un grupo de ciudadanas y ciudadanos, entonces, bueno, si alguien quiere colaborar, el material está ahí atrás. Aparte de eso, os voy a pedir también que guardéis una cita. Todavía no hemos definido qué forma va a tener, pero estamos organizando algo que queremos que sea grande en Orereta, para el día 17 de febrero. Entonces ya se irá difundiendo más información, ya se pasará según vayamos dándole forma. Baina hori, otsailaren 17 mesedez, gorde zuen agendetan zerbait handia egin nahi dugu, uste dugu badela garaia zerbait egiteko, oso gogorra izaten ari delako, Gazan eta Palestina osoan bizitzen ari direna, eta bueno, hemendikan hori egitea badugu, pues bada zerbait. Ez dakite norbait animatzen den galderaren bat egitera. Y si no, bueno, pues empiezo yo. Has hablado del boicot, has dicho que evidentemente es efectivo, que quien se anime a la lucha armada, a la resistencia armada, bienvenida, por supuesto, y quien no se anime a eso, quien por diferentes causas no opte por ello, tiene el boicot. En nuestro caso, ¿qué se puede hacer desde Euskal Herria? ¿Qué se puede hacer desde Rentería Orereta para ayudar al pueblo palestino en este momento? Bueno, como había contado antes, el boicot es muy importante, apoyar todas las campañas de boicot en todos sus ámbitos. Aquí en Euskal Herria tenéis la empresa CAF, sé que estáis haciendo un gran trabajo para exigir el boicot y que CAF se retire de su participación en la construcción de las vías de metro o el tren ligero en Jerusalén que une las colonias. Ese metro o ese tren ligero solamente sirve para que se movilicen los colonos entre unas colonias que están en territorio robado, ocupado, usurpado, y no pueden, por esas carreteras, por esas vías, no pueden ir las personas palestinas. Esto es una segregación y una injusticia total. Aparte de que está robando el territorio de campesinas y campesinos palestinos, demoliendo en algunos casos los hogares de los palestinos por donde van a ir las vías del tren, es que es un tren de segregación racial. Entonces CAF está participando en ese crimen de lesa humanidad. Sé que estáis haciendo un gran trabajo, he participado en algunas campañas de las que se están haciendo, pero hay que seguir y hay que hacerle ver a CAF que no puede lucrarse a costa del sufrimiento del pueblo palestino. Como he dicho antes, también alzar la voz al gobierno local, regional, al gobierno del Estado, para que dejen de participar y dejen de apoyar al régimen sionista de colonización, porque cuando nosotros compramos, aunque sean no solamente las armas, sino productos normales, cuando hacemos compras, hacemos que ese régimen se siga enriqueciendo, siga creciendo, siga fortaleciéndose y siga invirtiendo en mejorar sus armas para seguir matando al pueblo palestino. Eso es cuando compramos los dátiles, el detergente, ciertos productos de limpieza o plástico o lo que sea, y cuando compramos encima armas que están probadas con los cuerpos del pueblo palestino, ya sean los drones, ya sean las armas, las balas, cualquier tipo de arma, Israel lo está vendiendo como probado en combate, como que ya funciona, lo hemos probado, sí mata. Y el Estado está comprando armas a Israel. Entonces hay que exigir y hay que seguir alzando la voz. Y para exigir y alzar la voz tenemos muchas formas de hacerlo, ya no solamente las concentraciones, las manifestaciones, las redes sociales, sino organizándonos, porque cuando lo hago yo sola y tú sola, igual nuestra voz queda muy pequeña, pero si lo hacemos de forma colectiva es como llega. Y también tenerlo en cuenta en las épocas
electorales, porque aquí nosotros elegimos, pero no solamente es para decir elegir este partido o el otro, sino de forma colectiva hablar con los partidos antes. Si quieres mi voto, quiero saber en tu programa qué hay, para luego pedirle rendición de cuentas. Has prometido que si llegas a formar parte del gobierno vas a tener este programa y vas a cortar las relaciones, o por lo menos a no apoyar la decisión del gobierno de comprar armas a Israel. Es un trabajo muy importante que hay que hacerlo poquito a poquito. O sea, las cosas no ocurren de un día para otro. Por eso es importante el trabajar de forma colectiva y organizada y ir como hormiguita construyendo poco a poco. No solamente en la fecha electoral, porque en las elecciones todos los partidos nos vienen pidiendo nuestro voto y diciéndonos que van a hacer esto y van a hacer lo otro, sino que lo tengan en su agenda y cuando vengan a pedir nuestro voto, porque ellos lo hacen muy bien, nos piden el voto a través de medios o campañas o tal. Y nosotras, si vamos solas a eso, yo sola, si voy a hablar con un partido y decirle, no, es que yo no te voy a votar si no haces esto. Si yo soy un voto, no le va a importar, pero si somos muchos, sí que lo va a tener en cuenta. Y de ahí viene la importancia de trabajar de forma colectiva y organizada, de hacerlo, incluso aunque no estemos en época de elecciones, ya están las elecciones hechas, pero ahora vamos como colectivos a hablar con los partidos políticos. ¿Qué vais a hacer con esto? Lo estáis haciendo con mi voz, con mi voto, con mis impuestos. Hay que exigirles. Estáis siendo partícipes de un crimen contra la humanidad. Y yo no quiero que lo hagáis en mi nombre. Bueno, yo sola no. Si somos muchos, mucho mejor. Galderarik, bateren bat animatu zarete hortikan ja, edo... Yo igual, ¿cuál es el mapa que deberíamos reivindicar para Palestina? Palestina del río al mar, la Palestina histórica, toda Palestina. Y para aclarar un poco lo que estoy diciendo, porque a veces esto también choca un poco. Nosotros lo llevamos diciendo de siempre. Palestina es la Palestina histórica, la que estaba antes del mandato británico, la que estaba antes de la creación del Estado de Israel. Y eso a veces a gente le choca. ¿Y qué hacemos con Israel? Ya lo he dicho, las personas pueden vivir en Palestina como palestinas y palestinos con iguales derechos. No se va a caer el mundo porque se acabe o porque se desmonte ese Estado que han creado, porque esto es la representación de un proyecto, el proyecto sionista, que es racista, criminal. Es como el proyecto nazi. Por favor, aquí. Quisiera saber si sabemos algo de los palestinos que viven en territorio ocupado. Todo el territorio palestino está ocupado de distinta manera, sí, de los del 48. Con ellos, sí. Del 48. Bueno, en los territorios ocupados en el 48, lo que el mundo llama, según Naciones Unidas, Israel, hay unos 2 millones de palestinas y palestinos que representan el 20% de la población llamada israelí, porque son palestinos que les ha sido impuesta la ciudadanía israelí, porque hasta los años 50 vivían bajo un régimen militar, vivían como extranjeros en su tierra, porque estos son los que no consiguieron expulsar de Palestina en el 48. Y les han impuesto la ciudadanía israelí. Son ciudadanos, pero no son israelíes de nacionalidad, porque según el Estado de Israel, la nacionalidad la determina la religión judía. O sea, ellos dicen que el Estado es para los judíos. Los no judíos no son israelíes o no tienen la nacionalidad. Y esas personas viven bajo un régimen de apartheid, porque aunque son ciudadanos y pueden votar y pueden presentarse incluso para ser elegidos, aunque las leyes israelíes determinan que los partidos árabes, que los llaman árabes para quitarles la identidad palestina, no pueden tener más de 13 escaños. No pueden superar eso para no llegar a ser decisivos a la hora de tomar decisiones en lo que es el Knesset, que es el Parlamento israelí. Pero además de eso, hay 70 leyes más o menos que distinguen
entre los derechos de las personas si son judías o no judías. Como por ejemplo, un ciudadano judío puede comprar tierra, casa, donde le dé la gana en todo el territorio, puede moverse por todo el territorio. Una persona palestina con documento de identidad, con pasaporte israelí, hay ciertos territorios en los que no puede ni comprar tierra, ni comprar casa, ni alquilar piso en estos barrios. Lo tiene prohibido. Hay ciertas profesiones que las personas de origen, de las personas palestinas, no pueden ejercer, sobre todo los que tienen que ver con temas de seguridad, del militarismo y esas cosas. La situación de ahora, ¿cómo se encuentra? O sea, ¿estarán ocupados o estarán...? Ahora, ¿te refieres a desde el 7 de octubre? Sí. Desde el 7 de octubre, Netanyahu ha declarado el estado de guerra. Bueno, cuando decimos ha declarado el estado de guerra, todo el mundo, o sea, es obvio que estar en estado de guerra. ¿Por qué ha declarado el estado de guerra? Para endurecer las leyes. Cualquier persona dentro de los territorios ocupados del 48, sobre todo los que son palestinas y palestinos, que se le ocurra escribir algo en redes sociales, criticar la política del régimen, salir en una manifestación, le pueden encarcelar, le pueden torturar, le pueden castigar, le pueden echar de su trabajo, porque está yendo en contra del Estado, de su Estado, que está en estado de guerra. Y por eso estamos viendo que no están saliendo, que han salido pocas manifestaciones de gente palestina, pero es que además corren el riesgo de acusarles de traición, porque claro, el Estado de Israel dice, estamos en guerra contra Hamás, tienen a nuestra gente ahí como rehenes, como prisioneros, ¿cómo podéis poneros de parte de Hamás? Claro, porque siempre tienen que decir Hamás, porque ya llevan tantos años etiquetando a Hamás como una organización terrorista para eso, para utilizarlo para eso. Entonces, por eso están saliendo pocas manifestaciones, y las pocas que han salido, algunas han sufrido encarcelamiento, torturas, y algunas han perdido sus puestos de trabajo. Bueno, ya aprovecho para otra segunda pregunta. Realmente, cuando colaboramos con una ONG o con una asociación, ¿el dinero llega? O sea, ¿realmente merece la pena? O sea, ¿es recomendable? Yo no puedo contestar a eso porque yo no trabajo con ONGs y esto habría que preguntárselas a ellas. Bueno, yo colaboro con una ONG que hay, una asociación que hay en Valencia, de Palestina, y ellos mismos ponen imágenes de camiones que están en la franja, que están, pero no sabemos, tenemos muchas dudas las personas que colaboran, pues para saber si realmente... A ver, cuando colaboras con una organización, se supone que es porque confías en esta. Yo normalmente, a ver, si se hacen fotos de camiones, hay miles de camiones que están en la frontera de Gaza y que no están pudiendo entrar, de países, no de organizaciones, de estados que están enviando ayuda y que está ahí esperando para que le permitan entrar y no está entrando. Yo me imagino que si tú conoces a esta organización, habrá confianza. Sí, la confianza hay, pero lo que no sé es realmente... Ellos tendrán que decirte cuando lleguen. Ahora, lo que yo estoy en contra es que la gente haga fotos y imágenes a la gente que recibe esa ayuda. Yo sé que ahora la situación es difícil y no está llegando nada. Yo tengo familia en Gaza y a mí me ha costado enviarle dinero a mi familia en Gaza, porque los bancos no funcionan, las oficinas o empresas estas de envío de dinero tampoco permiten ni siquiera el envío de dinero a Gaza. O sea, no solamente que no llegue, es que no permiten desde Europa que llegue dinero a Gaza, bloquean. Sé que hay muchos camiones de ayuda que están dentro, entonces yo ahora lo que hago es incidir y hacer hincapié en que tenemos que apoyar a la resistencia. Tenemos que empujar a que nuestros gobiernos condenen y que trabajen para parar el genocidio y que entre la ayuda humanitaria, y también que cuando acabe esto Gaza no vuelva a estar en la situación que estaba antes, porque está totalmente destrozada. Lo que hemos visto en el 2014 ahora es 10 o 50 veces mayor del destrozo que hay. Lo que tenemos que exigir es que se levante el bloqueo a la franja de Gaza y que se castigue al Estado de Israel, al régimen israelí, por los crímenes que ha hecho. Los palestinos... ¿Será posible
sea, realmente juzgar y que se pare con la implicación de Estados Unidos que paraliza todo? Pues depende de nosotras y de cuánto podemos empujar para que se haga. Estados Unidos está intentando desde hace muchísimos años imponer su dominio sobre el mundo entero. Y nosotras y nosotros como pueblo lo que tenemos que exigir es que nuestro gobierno no ceda a estas presiones y que si somos un gobierno soberano de verdad, no tenemos que acatar lo que mande Estados Unidos. Torres más altas han caído. Sí, y está por caer. Inshallah. Ella te ha preguntado, aprovecho, a ver si las ONG, si el dinero llega o no llega. Yo te voy a hacer la pregunta de otra manera. Hoy por hoy hay una manera efectiva de poder hacer llegar esa ayuda a quien la necesita. Es difícil. Hoy por hoy es difícil. Bueno, antes has hablado de CAP, habéis hablado las dos de CAP. Hoy había a las 5:30 una concentración delante de la Diputación que ha premiado al presidente, no sé qué título le ha dado, y aparte de que le han premiado, había unos 60 dancharis, chistlaris, erchainas en abundancia, y yo creo que se gritaba Israel el Chaille, Cap Lagunchaille, pero yo creo que había que haber gritado también Aldundia Lagunchaille, porque lo de la Aldundia ya es que da para atrás, dan ganas de devolver. Yo tengo una pregunta. ¿Qué podría hacer o podrían hacer los sindicatos de forma más colectiva para intentar tener una influencia a nivel de boicot o de negarse a descargar containers en los puertos o así? ¿Estáis en relación con sindicatos a nivel europeo? Sí, la verdad es que a nivel europeo se han hecho, y no solamente en Europa, sino en Canadá y en Estados Unidos, se han hecho grandes acciones de que los trabajadores con los sindicatos pues han bloqueado las descargas en los puertos, han cortado carreteras, han cortado trabajo. El problema es que tenemos aquí dos sindicatos mayoritarios que no quieren escuchar a la clase trabajadora, y eso es muy importante, que como trabajadoras seguir exigiéndoles, porque yo sé que muchos de los sindicatos pequeños están con la causa palestina, pero poco pueden hacer. De hecho, con todo lo que está ocurriendo en Palestina se podía haber incluso convocado un paro o una huelga. Y no se está haciendo. No solamente que el que no se descarguen los barcos de armas, ya sea aquí en Euskadi, en Barcelona, en Valencia, en Cádiz, que sería importante, pero los grandes sindicatos aquí no nos quieren escuchar. De hecho, los sindicatos, comisiones obreras o UGT, por ejemplo, tienen relaciones con el Histadrut. El Histadrut es el sindicato israelí que se fundó en los años 30, que es un sindicato racista desde sus inicios, porque incluso antes de la creación del Estado sionista empezaron había una cláusula de las granjas que empezaron a construir en Palestina, porque ellos empezaron en Palestina lo mismo que están haciendo el status quo, ponen una casa, luego hacen una colonia y luego la rodean con carretera, le hacen todos los servicios y empiezan a entrenarse y a tener armas y luego expulsan a los palestinos o atacan a los palestinos. Lo mismo, así empezó la construcción del Estado en Palestina, y este sindicato decía que tenía una cláusula que solamente podían las empresas que empezaron a instalarse en territorio palestino, solo podían dar trabajo a personas judías, y a día de hoy es lo mismo. Entonces llevamos años desde el movimiento de boicot pidiéndoles que corten las relaciones con el Histadrut y no nos quieren escuchar. Ahora, con todo lo que está pasando, que ya está más que demostrado, que todos estamos viendo el genocidio, las masacres, la violación de derechos humanos, y sin embargo los sindicatos simplemente sacan una pancarta de apoyo a Palestina. Cuando salimos en las manifestaciones
que nosotros insistimos que en las pancartas tenemos que poner con la resistencia palestina, y ellos dicen no, alto al genocidio, alto al fuego, quieren cosas muy suaves, muy no violentas y todo eso, y si no, no vienen a las manifestaciones, o si vienen, vienen para hacerse la foto con su banderita y luego adiós. Y eso no es un trabajo de un sindicato. Eso es un trabajo de gente como tú, como yo, de a pie. Lo único que podemos hacer es salir a la calle y gritar, pero un sindicato tan fuerte sí que tiene herramientas para poder presionar para hacer algo. Galdera gehiago, bai. Buenas. Has comentado que en Israel bueno, que viven como muy a la defensiva, que han nacido para la guerra, ¿no? Directamente por generaciones, bueno, por lo que vivieron históricamente y que perciben como odio hacia Palestina. Ahora me pregunto yo, bien, o sea, después de lo vivido en Palestina, ¿cuántas generaciones van a tener que pasar para toda esta gente? O sea, no sé, el precio pagado, ¿no? 20 y tantas mil muertes. ¿Cuántas generaciones van a tener que pasar? Porque ¿cómo pueden esos niños que han sufrido, que han perdido familia, que han perdido a sus padres, hermanos, cómo van a poder, lo que dices tú, cuando, pues, aunque en Palestina queréis un país donde los judíos puedan convivir, pero ¿cuántas generaciones van a tener que pasar para que eso sea posible? ¿No? La herida que va a quedar ahí en el pueblo palestino. Cuando se recuperan los derechos y las libertades, la gente es capaz de perdonar. Mientras está sufriendo una injusticia, es difícil pedirles que perdonen. Pero cuando ya tienen una vida normal y unos derechos y una libertad, es fácil. Y tenemos la historia, la experiencia. Yo tengo muchos amigos judíos antisionistas y tengo gente que su familia ha sufrido las masacres contra las personas judías en Europa, y han vivido pogromos y han vivido en campos de concentración. Y de hecho escuché el otro día a alguien, decía que viendo lo que está pasando en Gaza, que él le preguntó a su madre, que era superviviente del campo de concentración de Varsovia, y le decía, cuando veías a los aviones bombardear Berlín o las ciudades alemanas, ¿cómo te sentías? Y ella le decía, yo estaba feliz, porque aunque nos mataran a nosotros, por lo menos nos llevamos a unos cuantos. Y sin embargo, cuando ya ha pasado esto, ahora no hay odio entre los judíos y los alemanes. Al revés. O sea, Alemania ahora es el país que más apoya a Israel. Y precisamente no porque no sean antisemitas o porque quieran exculpar su culpa, por el sentimiento de culpa que nos venden, no es por eso. Porque el sentimiento de culpa pueden reparar y acoger, y que los judíos hayan vuelto a vivir en las ciudades donde han sido perseguidos. Sin embargo, están haciendo que paguemos los platos rotos nosotras, las palestinas, que nunca habíamos expulsado, ni perseguido, ni marginado a los judíos. Es por intereses económicos que tiene Alemania, pero a nivel de pueblo, de gente, no hay odio. Los judíos hoy en día no odian a los alemanes. Y eso también es una cosa que venimos trabajando las palestinas y palestinos también durante toda nuestra lucha. Si lees los principios de la Carta Nacional Palestina, que ha sido escrita en el año 1964 y luego en el 68, pone que nosotros queremos un Estado donde vivan todas las personas judías, cristianas y musulmanas, y no estamos en contra de los judíos. En nuestro movimiento que hemos creado nuevo ahora, Ruta Alternativa o Masar Badil, en nuestra carta fundacional o en nuestra declaración de Madrid, cuando celebramos la conferencia aquí en Madrid, ponemos que nosotros luchamos por una Palestina libre, laica, democrática, donde quepan todo el mundo, y además ponemos y trabajamos con las hermanas y hermanos judíos antisionistas como gente igual y como parte de la lucha del pueblo palestino. Yo creo que, y eso es importante también, la gente que va a Palestina, y es importante quien pueda ir a Palestina y conocer sobre el terreno al pueblo palestino y cómo viven, pero cómo piensan también,
vais a ver que no hay odio, no hay rencor. La gente lo que quiere es recuperar sus derechos y vivir en libertad. No tenemos ese sentimiento de odio o rencor y procuramos que no haya. Yo no digo que no haya nadie, igual sí hay gente que sí, después de todo lo que han sufrido, pero como movimientos de liberación que intentamos no solamente luchar por nuestra liberación, sino por liberar nuestras mentes, liberar a nuestra gente, tener un pueblo que no quede en el momento histórico del sufrimiento, sino que sea un pueblo progresista, que avance, que quiera vivir en libertad sin rencor a nadie. Yo creo que desde todos los movimientos palestinos, incluso porque a veces la gente piensa que el tema del islamismo o el tema de los movimientos islámicos no tienen nada en contra de las personas judías. Galdera gehiago. Bai. Baten bat hortikan ez. Bai. Dos ha faltado una. Con lo que has dicho, no sabía ni conocía, pero he visto en vídeos intentos de manifestación de israelíes vestidos de negro con esas pintas que llevan a favor de Palestina. Y leí como que había una facción de judía que reivindicaba que ellos no necesitaban el Estado, que ellos lo que reivindican es el derecho a ser judíos en cualquier parte del mundo, pero no un Estado como tal. Y por lo que estás diciendo tú también, dentro de Israel, del Estado de Israel, hay gente que no está de acuerdo con la política sionista. Entonces, aquí digo que en esta parte igual nos cuesta bastante entender la separación sionista, israelí y judío y tal. ¿Cuál es el apoyo? ¿Cuál es la parte de Israel que puede estar de acuerdo con la visión del Estado único palestino en el cual entre todo tipo de religiones y de ideologías? Y si no, nos merece la pena también tener contactos con esa gente e incluso apoyarles a que derroquen a su régimen sionista, por un lado. Y por otro lado, no tiene nada que ver, pero estuve viendo otra charla de un miembro del FPLP que estuvo aquí en Donosti y acabó la charla diciendo: mirar a la prensa enseguida, eso ya hace un mes y medio, que va a haber movimientos alrededor de todo esto, y como diciendo, va a haber esperamos un levantamiento de los pueblos de alrededor de Palestina contra Israel, y si lo que se está viendo ahora por Líbano, por Yemen, por tal y cual, es un poco lo que esperabais, o esperabais más, o otra cosa más diferente a la resistencia armada. Las declaraciones, perdona, por aclarar, Fayez Badawi sí. Fue quien las hizo. ¿No? Si no me equivoco. Sí, le conozco. Bien, el movimiento antisionista nace precisamente cuando nace el movimiento sionista. La ideología sionista, cuando empieza, hay gente judía que está en contra desde el principio. Y se divide en dos partes. La gente religiosa, que ellos, según su creencia, dicen que no tiene que haber un Estado para los judíos, que los judíos pueden vivir en cualquier parte del mundo y que tienen que vivir y no tienen que tener un Estado. El otro movimiento es un movimiento laico, de izquierdas, que también habían luchado contra los nazis y habían luchado por tener derechos iguales en sus países de origen, de ser ciudadanos normales. Y entonces decían: nosotros no hemos luchado por eso, para separarnos y ir a vivir a un Estado solamente para nosotros. Nosotros lo que queremos es vivir en los países de donde somos, polacos, alemanes, franceses, rusos, siendo ciudadanos normales y pudiendo tener nuestra cultura judía o no,
pero ciudadanos iguales. Dentro de la Palestina ocupada, o lo que llaman Israel, hay muy pocos, porque todo el que cree en el Estado de Israel, que es la representación del sionismo, es sionista. A veces hay gente que piensa que hay sionistas de izquierda. Eso no existe, no puede haber una izquierda que apoye la colonización, la usurpación, la violación de derechos de otro pueblo. Las manifestaciones que hemos estado viendo los últimos años, sobre todo contra el régimen de Netanyahu, o el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno de extrema derecha, son manifestaciones en contra de la política interna de Netanyahu, porque Netanyahu ha formado un gobierno de extrema derecha para poder mantenerse en el poder y librarse de ir a la cárcel por corrupción, que ellos dicen que tienen que llevar el Estado. De hecho, ellos desde que fundan el Estado lo fundan basándose en la religión, un Estado judío. Entonces esta gente dice que tienen que crear sitios separados para hombres y para mujeres, porque la religión lo dice así, que tienen que en el día del sábado no hacer nada, porque es el día que no tienen que practicar ni hacer nada, y eso es lo que quieren imponer. Y la gente laica dicen que no, que ellos lo que quieren es un Estado europeo, libre, liberal, para poder hacer lo que quieran, siendo un Estado judío, basándose en la religión y lo que dicen que Dios les ha prometido la tierra y todo eso. Entonces, dentro de Israel no hay antisionistas verdaderos, o a lo mejor hay pocos que por ahí tienen que salir, o igual lo han intentado pero no pueden y están siendo perseguidos. Lo que estamos viendo hoy en día, que también es algo que está empezando a crecer, es dentro de las juventudes judías en Estados Unidos. En Estados Unidos está la mayor comunidad de personas judías casi en todo el mundo, y están viendo que lo que está haciendo el régimen sionista o el Estado de Israel en su nombre no les parece bien, y ellos son los que están saliendo y se han manifestado y han ido y han tomado el Capitolio y se han manifestado en una estación de trenes, y son los que están diciendo que no, que ellos no aceptan que el Estado de Israel usurpe su identidad o su cultura como personas judías y en su nombre cometa los crímenes que está cometiendo. ¿Qué pasa con la gente que está dentro de la Palestina ocupada? Que han sufrido enajenación desde hace muchos años, desde muy pequeños, les hacen creer que el holocausto puede volver a ocurrir, que el genocidio, que todo el mundo los odia, que si no son los más fuertes y los más poderosos, es que va a volver a pasar con ellos lo que ha pasado con la Alemania nazi. Y que encima pintan, porque además lo tienen en sus libros de texto desde pequeños, que el árabe no es una persona, porque además el árabe, porque no, el tema palestino quieren borrarlo de la memoria. Es una persona violenta, es una persona que les odia, que si no le matan, cuando crezcan les van a matar. Entonces desde muy pequeños viven con eso, y por eso vemos las manifestaciones que vemos, que a veces también llaman a matar a los palestinos, festejan cuando están bombardeando la Franja de Gaza, o entran en una aldea en Cisjordania y la queman, o los que han obligado a un chaval palestino a beber gasolina y luego le han prendido fuego. Todas esas barbaridades que están haciendo son consecuencia de toda esa educación que les dan desde pequeños y les van adoctrinando en esa ideología. El movimiento antisionista va creciendo ahora, sobre todo en Estados Unidos, y como he dicho, hay grupos que son religiosos, que creen que según su religión no tienen que tener Estado, y los que son laicos piensan que deberían de vivir como ciudadanos normales de cualquier otro país del mundo. La segunda parte. ¿Qué era la segunda parte? La segunda parte a mí también se me ha ido. Sí, lo de la respuesta de los países árabes. Sí, ayer. Lamentablemente, pues es difícil. Hombre, nos pueden sorprender, como nos han sorprendido en las revueltas del 25 de enero, los que han llamado las primaveras árabes, lo mismo que ha ocurrido con el 7 de octubre, pues puede surgir algo de repente. Los países árabes están hirviendo, los pueblos.
quieren hacer algo. Todo el pueblo, todos los pueblos de los países árabes están con la causa palestina y con la lucha del pueblo palestino, pero están dominados por unos regímenes que sirven a los intereses de Estados Unidos. Están cogidos por aquí. No pueden hacer otra cosa que no les mande Estados Unidos. Como he dicho antes, o sea, Egipto, por ejemplo, que es el país más cercano, está cerrando la frontera a la Franja de Gaza. Es su territorio. El sur de Gaza, la frontera es con Egipto. Debería ser soberano como para por lo menos permitir pasar estos camiones de ayuda humanitaria que están esperando ahí. Y sin embargo no puede hacerlo porque no se lo permite Israel y Estados Unidos. Gaza está bloqueada desde hace 17 años y Egipto está colaborando en ese bloqueo a la Franja de Gaza. Israel, junto con Arabia Saudí, pretenden hacer un canal alternativo al canal de Suez. En la otra pata del Mar Rojo, unirla con el Mar Blanco, el canal de Ben Gurión, y esto va a cerrar el canal de Suez y va a empobrecer a Egipto todavía más. Por lo tanto, por sus propios intereses como Estado, como pueblo, Egipto debería de estar en contra de esto. Y sin embargo no puede hacer nada, porque tienen mucha deuda económica con Estados Unidos. Tienen 63 millones de dólares de deuda, Egipto, de Estados Unidos. Aparte, el régimen es tan débil y es tan odiado por su pueblo que necesita de la protección de Estados Unidos para mantenerse en el poder. Tanto el gobierno de Egipto como el reino de Jordania, como el reino de Arabia Saudí, como el resto de los países árabes, lamentablemente. Quizás en algún momento el pueblo se levante, tumbe a estos gobiernos y cambien las cosas. La única ayuda que tenemos es por parte de la resistencia en el Líbano, que es Hezbollah, que no lo tiene fácil porque Hezbollah no gobierna en el Líbano. Tiene además otros partidos que pueden acusarle de acarrear la guerra al Líbano y ellos no quieren, porque el Líbano ha sufrido muchísimo y por fin han podido liberar el sur del Líbano de la ocupación israelí y no quieren. Está también Siria, que la llevan machacando durante muchos años. Irak lo han hundido, Libia lo han destrozado. Los únicos son los yemeníes. El Yemen, que lleva más de 10 años en guerra imperialista entre Estados Unidos, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, que lo llevan machacando, pero el Yemen, junto con su gobierno, están con la lucha del pueblo palestino y son los únicos que están haciendo lo que deberían hacer todos. Es tomar medidas para presionar a los gobiernos de que dejen de bombardear la Franja de Gaza o dejen de pasar la ayuda económica. Y aquí tengo que aclarar una cosa, porque a veces los medios de comunicación se intentan intoxicar con las noticias. Yemen no está cerrando la entrada a todos los barcos, solamente a los barcos israelíes o los que llevan productos que van a Israel. El resto de barcos no. Estados Unidos quiere hacernos creer que Yemen está cerrando tal y el comercio mundial y tal y cual, no, solamente, y además con la exigencia de que dejen entrar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Si dejan entrar la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, ellos no van a atacar. Pero bueno, tenemos siempre esa esperanza en los países vecinos, pero también en todos los pueblos del mundo. La causa palestina es una causa de todas las personas honestas y libres de todo el mundo. Y Yemen, ahora mismo, creo que hoy, con lo poco que han podido hacer, Estados Unidos creo que les ha atacado hoy. Sí. Así que... a ver bueno, si consigue nada. Al final. Bueno, pues si me escuchas, yo quería saber, la última vez que vino Payet aquí, luego estuvimos hablando un rato y empezó a hablar y al final no me acabo de contar y se me quedó la duda y no sé si tú sabrás un poco algo de la relación ahora mismo entre los palestinos y los kurdos. Un poco me hizo entrever que, no sé, sí, es una cuestión bastante complicada porque los kurdos
muchos pueblos o muchos movimientos de liberación nacional durante los años 70, cuando la resistencia palestina era de verdad resistencia palestina, iban a entrenar con los palestinos, ya sea en Sudáfrica, en países de América Latina, en los kurdos, los turcos, los iraníes, de otros pueblos, y la relación siempre entre movimientos de liberación siempre han sido buenas. Ahora parte de los kurdos lamentablemente trabajan, sobre todo los kurdos de Irak, trabajan con los sionistas. O sea, levantan la bandera de Israel, dan o sea, dicen que Israel tiene que existir, tiene que machacar a los palestinos, en contra de los palestinos totalmente. La parte de los kurdos en Siria, hay gente que trabaja con los americanos por ir en contra del régimen de Siria, que entendemos que nosotros como palestinas entendemos y apoyamos los movimientos de liberación y los movimientos contra la opresión y por la democracia y por las libertades, siempre los vamos a apoyar. Lo que no podemos tener es relaciones sobre todo con gente que tenga relaciones de amistad o de apoyo o de colaboración con los estadounidenses, que son nuestros enemigos. Bueno, ez dago galdera gehiagorik, igual amaitutzat emango dugu. Eskerrik asko bertaratu zareten guztiei, eskerrik asko jaldia. Eskerrik asko. Orereta Palestinarekin herri dinamika irekia dagoela, parte hartu nahi duen ororentzat, herritarra gara, bertan gaudenak, anitzak, denetarik. Eta, animatzen bada norbait, asteartetan, arratsaldeko 7:00 elkartzen gara Gaztaino auzoko Bukaitz elkartean, eta denak ongi etorriak zarete. Decía que, para acabar, que la dinámica ciudadana Orereta con Palestina es una dinámica abierta en la que participamos ciudadanas y ciudadanos de diferentes ámbitos, que lo que nos une un poco es denunciar la situación que se está viviendo, el genocidio que está viviendo Palestina, y que si alguna de las personas presentes se anima a participar será bienvenida. Nos reunimos todos los martes a las 7:30 en Gaztaño, en Bukaitz. Entonces, si alguien quiere aportar, pues bienvenido o bienvenida. Eskerrik asko. Eskerrik asko.